Bueno, y en este bloque vamos a hablar del famoso proyecto que pretende atender un poco lo que es el derecho del consumidor en cuanto a la atención. Vamos a debatir en esta mesa con los proyectistas, o con uno de los proyectistas más bien, y también con la Cámara de Supermercados, que dice que el proyecto es inaplicable. Es una ley que pretende sumarse a otra que ya está vigente en nuestro país, y lo que motiva al proyecto es la mala atención y el descuido hacia los clientes por parte de las grandes empresas prestadoras de servicio. Hablamos de comercios, instituciones público-privadas, supermercados, centros de atención en general, además de situaciones a las cuales uno se enfrenta constantemente. Largas filas, malos tratos, omisiones de atención, que son la moneda corriente, la imagen frecuente a la cual se enfrentan los consumidores en el día a día. El proyectista de este tema que va a ser debatido en la noche de hoy señala que debido a la mala atención pierden los ciudadanos horas de trabajo, horas de producción a causa de los grandes empresarios que no invierten recursos necesarios para dotar de una atención más ágil y eficiente en sus empresas. Muchos se preguntan, obviamente, como el debate ya inició en la sociedad, si se requiere de una ley para atender todos estos problemas anunciados, o enunciados más bien. El presente proyecto de ley, según podemos leer en la justificación del mismo, busca reposicionar al cliente, que en este caso es el ciudadano, como objeto constitucional de derechos. La normativa, de aprobarse, vendría a complementar la legislación que ya existe en nuestro país en materia de protección al consumidor. Hablamos específicamente de la ley 1334, aprobada en el año 1998, que lleva como título de protección al consumidor y al usuario. Entonces, esta es otra pregunta que también ya se hace la ciudadanía y también la clase política. Si ya existe una ley, ¿no es llover sobre mojado en una normativa que podría discutirse muy próximamente en el Congreso? Bueno, según el proyectista, no, ya que la 1334, que está vigente desde el año 1998, ofrece silencios, expresiones genéricas e inclusive lagunas con relación al problema puntual que plantea este proyecto de ley. La problemática que se visualiza o que trata de visualizar el presente proyecto de ley guarda relación, como ya dijimos, con la mala calidad de atención a los usuarios de servicio de atención al cliente por parte de las grandes empresas. Esperar 30 minutos en una cola de supermercado, tolerar a la contestadora por otros 30 minutos a pesar de que te aclare que tu llamada es muy importante, o embarcarse en la misión imposible de agendar un turno en el Instituto de Previsión Social. Esto, según el proyectista, y como es de público conocimiento, impacta directamente en la calidad de vida de los ciudadanos. Y al respecto, nuestra Constitución Nacional es muy clara y garantiza que el Estado debe velar por el mejoramiento de la calidad de vida de todos sus habitantes, así como su protección también en cuanto a la integridad física y psíquica, por lo que mal podría seguir, dice el proyectista, tolerándose abusos por parte de estos empresarios. A continuación, el debate en nuestra mesa, y también recordar a toda la audiencia que puede participar de nuestra encuesta referente a este tema a través de Facebook y Twitter, @caracruzpy, y también a través del hashtag COCPY. Gracias, Carlos, muy amable. Bueno, presentamos a los invitados. Cristian Ciplix, presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados. ¿Cómo estás, Cristian? Muy buenas noches, Jorge, Enrique, muchas gracias por Gracias invitarme. por estar. Dionisio, ¿cómo te va? Buenas noches, Enrique. Buenas noches, Yo Jorge. Dionisio como si todo el mundo... Claro. Dionisio Amarilla, diputado nacional. El ¿Cómo te va? PLRA. Pero finalmente estuvimos conversando en los últimos tiempos, más que nunca, de manera intensa. Carlitos, también buenas noches. Qué facha, amigo, ¿eh? A la Carlitos mal en esta casa. No, ve, Jorge. Ah. Yo llegué acá y lo primero que destaqué fue Está bien. tu vestimenta. Lo de Jorge hoy, como decimos acá nosotros, revienta. Revienta, totalmente. Le decía que tengo una envidia sana porque yo consumo 250 gramos de comida y me hincho unos centímetros. Así que les envidio cómo se mantienen. Bueno, muchas gracias. Vamos al tema. No podés más de lo hinchado. Estás agrandadísimo estoy. Vamos al tema. Esto que decía Carlos en su informe, ¿es un complemento de la ley ya que es del 98 de defensa del consumidor? ¿Tuvieron en cuenta ustedes lo que ya establece esa disposición? Así mismo. Y encontramos que la ley del año 98, que lleva casi 2 décadas, de manera tangencial
y relativizando esto que hoy proponemos nosotros jerarquizar, ¿verdad? Trata así en pocas líneas respecto a la atención al cliente. Inclusive, y aprovecho, lastimosamente no están aquí los representantes de las telefónicas, nos pusimos a estudiar también la carta orgánica que rige para la CONATEL, la ley de telecomunicaciones. Allí también de manera tangencial se hace alusión a la misma. Son leyes que la de CONATEL lleva 20 y tantos años de vigencia, ¿verdad? Entonces, nosotros queremos en primer lugar establecer un régimen de quejas y reclamos que a su vez finalmente derive en la atención de la problemática, que derive en una respuesta concreta de parte de las instituciones que tienen concurrencia masiva, que han incrementado sostenidamente la demanda de sus servicios, pero que a nuestro criterio, en muchos de los casos, aparentemente en materia de infraestructura o de plataforma tecnológica, no han acompañado ese crecimiento. Entendemos nosotros que esa problemática no es solamente del sector privado. Por eso en el objeto de la ley y en el primer artículo decimos, esta ley será de alcance nacional, regirá en todo el territorio de la República y estará vigente para los organismos y entidades del Estado y también para las del sector privado, ¿verdad? Y citamos inclusive de manera taxativa a los supermercados, a los bancos, a los comercios, a las financieras. Hoy, después de este debate que se dio de manera muy intensa en la semana, nos enteramos que los sanatorios también podrían ser incluidos en el proyecto de ley. Yo aclaro que está previsto que se realicen audiencias públicas al respecto. Nos interesa la participación no solamente de los gremios, sino de la ciudadanía, porque finalmente, ¿qué es lo que queremos? Que esta ley, que tiene dos ejes fundamentales. Primero, la atención al cliente de manera física, y la otra, que se da a través de los medios tecnológicos, finalmente termine derivando en un arreglo amistoso donde el tiempo del sujeto, del ciudadano paraguayo, de ninguna manera siga relativizándose como lo relativizamos hasta ahora. Se han puesto muchos ejemplos: llamar a un asterisco, pasar por 5 o 6 instancias. Finalmente, cuando uno tiene la posibilidad de hablar con el operador, se corta la llamada y hay que repetir el proceso. Y en las oficinas de concurrencia masiva, ¿verdad?, ocurren cosas llamativas. Por ejemplo, uno ingresa a un local bancario, ¿verdad?, con un fusil apuntándole a la cabeza. Te dejan incomunicado por un cierto tiempo, ¿verdad? Las cajitas de reclamos son las acrílicas o las de maderita, donde uno se inspira para escribir atentamente una queja, una sugerencia o una situación por la que pasó. Si te he visto, no me acuerdo, suele ser la constante. Y en los supermercados sí que esas cajitas acrílicas y de madera, ¿verdad?, ya no existen. Yo no quiero solamente referirme a los supers o a la Capasu, ¿verdad? Quiero que esto se entienda como algo de alcance general que busca regular tanto en el ámbito del sector público como del privado, ¿verdad?, el trato digno que nos parece que tiene que ser dado al cliente. Y nos sustentamos efectivamente en lo que dice el marco constitucional. En primer lugar, si uno toma en cuenta que la Declaración Universal de Derechos Humanos en su tercera generación habla de los intereses difusos y posteriormente revisa el marco constitucional que hoy está vigente, encontramos que el artículo 38 consagra que del derecho a la defensa de los intereses difusos, toda persona tiene derecho individual o colectivamente a reclamar a sus autoridades públicas medidas para la defensa de los intereses del consumidor. Y nos dice también el artículo 46 que el Estado deberá remover los obstáculos y debe impedir que los factores que propicien o mantengan la desigualdad de las personas, ¿verdad?, sean legisladas. Entonces, ni es descabellada nuestra propuesta, ni mucho menos es demencial como se nos acusó penosamente en la semana. Tomamos como una anécdota esa situación, no queremos que se vuelva a repetir porque no entramos aquí como nos quitaron en Ñembehuepe para buscar unas monedas o qué sé yo qué sé. Vamos a hablar enseguida de eso. Cristian, ¿es demencial la propuesta de Dionisio? Nosotros entendemos la intención. Lo que nosotros no vemos que esta sea la solución, que son dos cosas distintas. Vemos en la misma ley, y lo acaba de exponer el señor diputado, de que
arrancamos desde el sector privado, después nos vamos al público, pero realmente nos quedamos en el privado. Y yo creo que de cierta manera hay que diferenciar. De vuelta entrando en el proyecto de ley, vos te das cuenta de que hay una punta específico hacia unos sectores, cuando en realidad yo creo que lo que dice la Constitución, y como bien lo mencionó, que todos debemos tener el mismo derecho, nos referimos o deberíamos referir en primera medida a los servicios básicos generales que nos deben de prestar como Estado. Entonces, la actividad privada, como también él menciona, tiene para mí un rector y un componente muy especial, que es la competencia. La competencia que hace que cada uno lucha por hacer mejor servicio, para prestar mejor servicio y hacer todo lo que es posible para perder lo más preciado que tiene, el cliente. Por eso nosotros consideramos de que de una manera está confuso, como está planteado, porque es ambiguo entre diferentes sectores. Cristian, ¿qué aspecto, por ejemplo, de lo que ya revisaste, leíste el anteproyecto de ley? Las formas de medir, de dónde partimos y a dónde queremos llegar. ¿Cómo se va a medir? ¿Cuál es hoy el servicio que es bueno y cuál es malo? ¿De dónde arrancamos, a dónde vamos? ¿Y cómo vamos a medir entre ambas puntas de dónde vamos a partir, a dónde queremos llegar? Después me parece que finalmente va a terminar siendo de vuelta como una larga y penosa experiencia para nosotros como consumidor de cualquier servicio para llegar a una instancia final o un final feliz. Yo diría de que hay tantas cosas que mejorar, sobre todo hemos visto que hay una sobrepoblación, por ejemplo, en el sector público, y tampoco hay una buena atención. O sea, acá se pretende dejar ver que el empresario, como dicen, como reza en el mismo anteproyecto, de tacañería y de empresarios que no quieren gastar o no quieren contratar personal capacitado para darle esa respuesta al público, cuando en realidad vemos de que no es una cuestión de aumentar de personas que puedan dar este servicio, cuando en el Estado justamente estamos viendo todos los días que hay una sobrepoblación de personas, igual la atención es buena. Bien lo dijo el diputado. Pero ahí hay una explicación. Lo del Estado hay una sobrepoblación, pero no justamente no hay personal calificado. Nosotros criticamos la superpoblación del Estado, es más, y hemos hecho pública nuestra postura, que nos llama poderosamente la atención que hasta ahora nos haya planteado una reingeniería en materia de asignación de funciones, de manera tal a sortear esta dificultad. Imagínense usted el calvario por el que tiene que pasar el ciudadano paraguayo cuando llama al Instituto de Previsión Social y se denuncia permanentemente que hay gente que aparentemente está en el freezer. O la misma situación cuando se acerca a pagar sus impuestos en tributación. O la cantidad de planilleros que hay en el IPS. O cuando nos acercamos a la carnicería. Voy al caso del señor porque es importante que Cristian entienda que no solamente las largas colas genera un hastío hoy generalizado de la gente. El famoso redondeo del monto que uno paga en la caja, donde te pasan nomás ya el vuelto y no te pasan los decimales, cuando que se sabe que el caramelo no es moneda de curso legal en la República, o ni siquiera te hacen alusión de que ahí faltaron unas moneditas. Eso tiene que ser combatido porque es un mal hábito que se está extendiendo socialmente. Si ustedes están realizando en este momento un sondeo, van a encontrar que este proyecto de ley tiene legitimación social porque la gente está hastiada de la cosificación del ser humano, de la relativización de su tiempo. Dionisio, yo te voy a decir que en particular estoy de acuerdo con el proyecto. Ahora, coincido con Cristian en que el foco central, a mi modo de ver, tiene que ser la atención del Estado. Pero yo no te vayas a poner contento, Cristian, porque yo te voy a decir una cosita. Porque evidentemente la atención del Estado paraguayo es pésima. Sí. No hay una repartición del Estado donde la atención sea buena. En consecuencia, yo creo que el reclamo que hace Cristian es correcto y es legítimo, porque o sea, nos atienden mal en IPS, nos atienden mal en ESAT, nos atienden mal en ANDE.
Pero lo que dice la ley es público y privado. No, ¿verdad? público y No privado. solamente Eso no le da el derecho al pero sector ahí, privado que replique esa pero mala ahí yo atención. te pido que hagas esto que te plantea él, y perdón por, Sí. fungir de intermediario en esta cuestión, ¿verdad? Pero cómo se mide? O sea, yo lo que quiero que la ley diga, señor IPS, por decirte, ponemos un ejemplo. Usted no puede tener más de 3 minutos esperando a un señor que está en la línea del call center. Si pasa 3 minutos, usted va a pagar tanta multa o el funcionario tiene que... ¿Dónde está eso? Nosotros supletoriamente derivamos, ¿verdad?, a la instancia administrativa hoy ya prevista en la 1334 para que atienda las cuestiones que no pudieron resolverse entre el cliente y la empresa que Pero ahí recibió. sonamos, pues, Dionisio. Espera, ¿Qué recibió? Perdón que Sí. te interrumpa, pero cuando vos ¿cómo es el famoso caso de abogado, el que tuvo el problema con el limpiavidrio, ¿verdad? Se va, le dice al policía que está al lado, che, boludo, me está amenazando. Y el policía le dice, tenés que irte a hacer la denuncia en la comisaría. Chao, fuiste. Eso no sirve, Dionisio. No, la denuncia se hace en la empresa, en la oficina de atención al cliente. Y la empresa tiene que procurar resolver si el problema no es complejo. Como En la establece ley, nuestro en la marco ley hace de- referencia a que las empresas tienen que crear una dependencia de con atención al funcionarios específicamente de atención al Pero si cliente. vos no le pones la cláusula penal y la medición que te reclama, Cristian, estamos fritos. Se estipulan mediciones que tienen que ser certificados por órganos auditores. ¿Cuánto tiempo yo tengo que esperar en IPS según el proyecto? No más de un segundo. Tiempo Un real minuto. y 1 minuto de atención. Pero, perdón, yo quiero nomás decir algo. Vuelvo a un tema del ámbito de la racionalidad. También yo creo que hay que hacer, entonces, como bien plantea la ley, a nivel nacional y a todos. Entonces vamos a un restaurante. Le voy a exigir a un restaurante que ponga un call center o un centro de atención al público que a lo mejor tiene apenas 5 mesas. Hoy me fui a almorzar y le estaba comentando al diputado, con mi familia, estuve esperando 1 hora hasta que venga el almuerzo. Lo que yo quiero plantear es que en el sector privado lo que a nosotros nos rige y regula por sí solo es la competencia en el mercado. No puede entenderse alguien de que yo quiera hacer a propósito mal o mal atender a un cliente si lo más preciado que tengo Te es voy el a dar un cliente. ejemplo, Cristian, y ahí voy a lo que te quería... ya lo dije en la radio. Ya, entre pues, paréntesis. Cristian, Pero sobre eso que los dice restaurantes Cristian, no funcionan en condiciones oligopólicas. no, pero sobre eso que dice Cristian, o sea, con ese argumento tuyo, ¿qué es lo que decís? Que vos ya no vas a recomendar ese restaurante, por ejemplo. Claro, no me voy, punto. El que perdió el restaurante. Claro, él solo pierde. Estuvo esperando una Claro, hora, no me Claro, va a restaurar. hoy vos querés salir a cenar y si el lugar no tiene estacionamiento, pasás de largo. Claro, pero Correctísimo. hoy tenés en Asunción, no sé, Correcto. 2.500 restaurantes. Así es. Cristian, ahora déjame decirte una cosita. Seguro. Pero te voy a dar con nombre, con apellido, todo completo. Y lo mismo que dije en la radio, ¿verdad? A una cuadra de la radio, nosotros tenemos un supermercado stock. Que es nuestro supermercado Ñaberta, donde compramos todos los de la radio, ¿verdad? Ahora, ustedes también. Acá mi compañero me está diciendo. Claro, porque está acá a una Le cuadra. vamos a pasar la factura por la promoción. No, pero verá. Entonces, pasa lo siguiente. Ñaberta, que es un hermoso supermercado, a mí me encanta porque tiene todo y está cerca y qué sé yo, pero el tipo pone 2 cajeros a mediodía y entonces tenés 40 personas en la caja, Cristian. En cada fila 40 personas. Y eso no está bien, porque es una falta de respeto al tiempo del consumidor. Y eso pasa en el sector. Puede ocurrir. ¿Entendés? Y yo creo que el proyecto puede decirle, por decirte al empresario, che, loco, si vos tenés a partir de 10 personas en la fila, habilitada otra caja. Yo te quiero contar algo. Vos sabés que nosotros trabajamos Bancos y todo. cooperativas también. Enrique, totalmente de acuerdo. Mira, acá nadie va a defender lo indefendible. 1. 2, yo te cuento que acá tenemos que ser más conscientes de que todo lo que estamos hablando depende de un factor que se llama factor humano. Hagas lo que hagas en el ambiente público o privado, pongas el call center, pongas el centro de atención, es factor humano. La gente que tú dices tienen la autoridad y la disponibilidad como gerente de sala de ver cuando hay una fila en un supermercado que sobrepasa una cierta cantidad, de habilitar la próxima y tiene el recurso humano
de otro sector entrenado para hacerlo. Es una cuestión de volver a revisar como se suele hacer en los supermercados o en los centros de comercio o donde sea, en hacer de vuelta revisión del factor humano, hacer un refresh de cómo deben de proceder y todo lo demás. Usted tiene razón. No es correcto y no está previsto a que así sea. No es por una tacañería, no es por una instrucción de parte del empresario, sino es por una falta de capacidad de momento del factor humano operante en ese lugar. Claro. Que vos sabías que Defensa del Consumidor del Ministerio de Industria y Comercio ya no existe. Sí, se formó una secretaría. SEDECO. Se formó una secretaría. Sí, algo llamativo. Yo metí la pata la pasada en la radio porque dije, ¿qué tiene que ver esto con el ministerio? No, sí, claro, una secretaría. Se cambió. Y SEDECO ahora es una secretaría. Y Yo les quiero proveer de este documento. Es el decreto que reglamenta la Carta Orgánica de SEDECO. Y otra vez nos preocupamos en reglamentar para establecer dependencias y no para trabajar en el fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión, Dionisio, ahí voy otra vez al punto. Voy a ponerte el caso del supermercado porque está acá Cristian nomás, pero permiso Jorge un minuto, pero no porque crea que el sector privado es más urgente el sector público. Sí. Si tu ley no mide, o sea, si la ley no tiene una medición concreta, a partir de tantas personas en la cola, se tiene que habilitar otra caja. A sugerencia tuya ya tenemos esa corrección. Ah, bueno. Hablamos por radio y ya los asesores. Aprovecho para decir que trabaja conmigo el ingeniero Rutia, que fue consejero de Conatel, y el doctor Miguel Canales, quienes están tomando notas de todas las sugerencias. No, a eso y no evaluamos de pero vuelta. tiene que haber medición, ¿entendés? Igual que en el call center. Prevé la medición en el ¿entendés? proyecto. El call center, o sea, Pero no yo- puede ser. perdón, Termino, Enrique. Cristian, la idea, perdón, un minutito nomás. Vos llamás al call center de IPS, para mí el caso más grave del IPS, porque el que está llamando está enfermo. No es que vos estás llamando para un teléfono. No, estoy llamando porque mi pulmón no anda. O el 911. ¿Entendés? Porque te están asaltando. O porque te están asaltando. Entonces, ahí tiene que haber una medición que te diga, che, loco, vos tenés que estar 30 segundos. No atender en 30 segundos, está afuera, despedido, ¿entendés? No sé cómo será el procedimiento, pero no sé si está eso en la ley, Dionisio. Está previsto en la ley y no solamente está prevista, ¿verdad? Sino que además, ¿verdad? En la 1334 se relativiza lo relativo a la atención al cliente. Aquí se pondera conforme a la necesidad que hemos notado socialmente, ¿verdad? De respetar la dignidad humana desde la fase, desde la dimensión de una administración coherente del tiempo en materia de demanda, cliente, infraestructura. Y la SEDECO no solamente va a recopilar, como dice hoy su ley, sino que va a reglamentar y va a ir ajustando la reglamentación conforme a las fallas que detectan en el mercado. Hay que entender que la economía de mercado tiene una particularidad, que el señor Cristian lo sabe probablemente. Genera también externalidades, muchas o mayoritariamente son positivas, pero las negativas también aparecen derivadas de la actividad económica. En este caso, la masificación de la clientela ha generado externalidades negativas que hoy derivan en una calidad de vida inferior respecto a lo que se merece el contribuyente. Y penosamente es un hábito que se ha expandido. A mí me congratulo porque el señor Cristian reconozca que no esté bien. Entonces, hay que buscar la manera de que el Estado reglamente, regule, controle y haga Pero lo que cumplir yo las quiero hacer letras de la ley. con Cristian después a la vuelta de la pausa es desmenuzar, porque yo estaba revisando hoy el proyecto, son 23 artículos nomás, Sí. o sea, tampoco es mucho, y específicamente, ¿qué es lo que ustedes no están de acuerdo? Lo que yo no estoy de acuerdo, lo que me parece para razonar, es que la actividad privada no podemos empezar a regular a medida. A mí de verdad me preocupa cuando decimos de que si pasa de 10 personas vamos a tener una consecuencia tal. Vuelvo a decir, me voy a una estación de servicio y tengo que esperar 5 autos, entonces la estación de servicio va a tener una consecuencia y va a tener que poner otro expendio de combustible en un lugar donde en otro momento no tiene un auto y teniendo 5. Yo nomás digo que acá hay que dejar que el sector privado haga su trabajo sobre la competencia. El castigo más grande es que el cliente, como tú me decís en el stock, no se va más.
Porque la verdad es que vos no te va a ir más si vos tenés un problema y es Pero si es tu reiterativo. único supermercado en la redonda, que No, pero Pero tenés muchas En opciones. condiciones otras. de competencia perfecta rige ese principio. Sin duda. En condiciones de competencia imperfecta y cuasi oligopólica, Ahí ese sí. principio cae. Vamos a de seguir manera charlando natural. sobre enseguida este tema. volvemos enseguida. Seguimos después sobre de la este pausa. tema acá en Caro Cruz en instantes. Si sos de los que tiran que camina a la parrilla una vez por semana, felicidades. Tenés Pulpa de Asadero. La pulpa es la esencia que nos hace únicos como Pulp. La única gaseosa con fruta para gente con pulpa. Pulp, naturalmente nuestra.